Hola, mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos, donde juntos vamos a aprender y vamos a poner en práctica la palabra de Dios para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesús. Y ahí donde tú estás, vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Y vamos a darle la gloria y la honra a Él, que solamente Él la merece. Y levanta tus manos o arrodíllate, híncate, lo que sientas en tu corazón hacer. Pero juntos vamos a darle gracias y decirle gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, que tú eres tan bueno y tan maravilloso. Gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Gracias por haber dado tu vida. Gracias te doy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido de tu gracia, de tu favor, que me llene, me sature, sea conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Lléname de tu gracia, lléname de tu alegría, ¿verdad? Estoy llena de alegría, bueno, que se desborde en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tus misericordias son nuevas para mi vida. Hoy los recibo en el nombre de Cristo Jesús. Si necesitas fuerzas, dile, Señor, dice la palabra de Dios, diga el débil fuerte soy, así que tú di en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo las fuerzas del búfalo, mi cuerpo está fuerte, está sano, está pleno, está lleno de la vida de Dios. Háblale a tu cuerpo y dile, hey, trabajas bien, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. En las mañanas cuando despierto y estoy pues orando o en la presencia de Dios o pues lo que en ese momento yo haga con el Señor en mi intimidad, ¿verdad? En el tiempo, ahora sí que es mi tiempo con Dios, pues yo le estoy alabando y estoy dándole la gloria a Él por lo que Él es, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor y reconociendo lo bueno y maravilloso que Él ha sido con nuestras vidas. La palabra de Dios me dice que yo entre con acción de gracias por sus atrios, con alabanza y bendiga su nombre, reconozca lo que Él ha hecho y no solamente que reconozca lo que yo veo con mis ojos en la tierra, en la creación, pero que también recuerde y no olvide ninguno de los beneficios que el Señor ha hecho conmigo, con mi familia, en mi familia, con mis seres queridos, ¿verdad? Entonces, con mis amigos, con mis amistades, cuando tú y yo recordamos y no olvidamos la bondad del Señor, la tenemos fresca, está palpante y latente en nuestras vidas. Entonces, constantemente nosotros vemos la mano de Dios en todo. Y yo te puedo decir que la mano de Dios está en nosotros, está con nosotros y está a favor de nosotros. Él es un Dios tan bueno y tan maravilloso. Hace varios años aprendí, así como mis padres me enseñaron a amar a Dios, a temer a Dios y a obedecerlo. Pues yo obedecía a mis padres, sobre todo a mi papá, ¿verdad? Lo obedecía más por temor, a no desobedecerle, a portarme bien, porque sabía que es muy estricto, ¿verdad? Y sabía que si yo no andaba derechita, pues no me iba nada bien. Entonces, por temor, pues yo obedecía, hasta que llegó un momento en que yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo y yo entendí de su amor, que Él no estaba listo. Porque así como yo veía en mi relación con mi padre, ¿verdad? Si yo desobedecía, pues me pegaba, me castigaba, me ponía a hacer trabajos o tareas, me redarguía o me reprendía o corregía por mis faltas o mis acciones. Entonces, pues de esa manera yo empecé a tener esa relación con Dios, pensando de que Él estaba listo, así como que con el cinto, ¿verdad? O con la chancla, con el manazo, con lo que sea, para corregirnos, para enseñarnos que no podía hacer nada y pues trataba de portarme bien, de hacer las cosas bien y rectas y perfectas, pensando que de esa manera le iba a agradar. Cuando la Biblia me dice que lo único que agrada a Dios es la fe, ¿verdad? Que le creamos a Él y que recibamos lo que Él tiene para nosotros, que recibamos, ¿sabes qué? Lo que tiene más maravilloso para nosotros es su gran amor, es su amor incondicional. Él nos ama incondicionalmente y por encima de todo. No hay nada que tú puedas hacer o no hacer o dejar de hacer para que Él te ame o te deje de amar. Él es tu Padre, Él te creó, de Él vienes, Él te formó en su corazón, vienes. Entonces,
¿cómo no va a amar esa creación tan perfecta y tan hermosa que eres tú? Yo sé que tú y yo nos vemos en el espejo y dices, pero pues si yo no soy hermoso o no soy hermosa o mira todo lo que he hecho. Claro, el pecado, la transgresión, la rebeldía, la iniquidad, la mentira, el engaño, la muerte, pues se va a manifestar en nuestras vidas. De lo que estamos llenos se va a manifestar en nuestras vidas, en lo que está en nuestro alrededor y en nosotros. Y aunque no digamos nada, se ve, se palpa, se siente, ¿verdad? Estás cerca de una persona y se siente como se siente la presencia de Dios, se siente el gozo, se siente la ira, se siente el enojo, la rabia, los celos, se siente la muerte, la enfermedad, la pobreza. Lo puedes palpar, lo puedes discernir. Pero yo quiero decirte que Dios nos ama tanto. Y cuando nosotros lo conocemos a Él y nos damos cuenta de que por amor, que Él dejó todo, hizo todo, entonces ya no vamos a tener una relación de querer ser perfectos y obedecerle y tratar de cumplir la ley en todo perfectamente, porque si no, Él nos va a dar con el garrote, ¿verdad? Estamos listos para que nos castigue y nos diga y no nos dé o no nos bendiga. Cuando tú y yo tenemos y empezamos a tener una relación personal con Él y conocemos su amor y lo recibimos, entonces por amor, su amor nos llena, su amor nos invade, su amor lo satisface todo en nosotros. Y por ese amor empezamos a conducir, nos empezamos a hacer por lo que Él es, por quien somos ahora en Él. Su vida empieza a fluir a través de nosotros, su carácter, su esencia, su virtud. Todo empieza a fluir a través de nosotros y así como Él es, empezamos a ser nosotros, así como es nuestro Padre, también nosotros. Entonces ya lo obedecemos, pero no con ese temor de tener miedo de que nos va a castigar, de que no nos va a dar, de que nos va a retener, sino empezamos a obedecer por respeto, por amor, por honra, sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él hizo todo, que Él dejó todo, que Él nos dio todo, porque nos ama. Entonces, pues ahora sí que en reciprocidad a ese amor, en toda esa bondad, nosotros actuamos, nosotros nos manifestamos y nuestra vida va a ser totalmente diferente porque no vas a andar pecando, no vas a querer hacer el mal porque ya no está en ti. Has entendido, has recibido el gran amor de Dios, te ha invadido, te ha cambiado, que todo lo demás que antes te llamaba la atención, te molestaba o era algo importante en ti, deja de serlo. Esas cosas que te perseguían, que te atormentaban o que te tentaban, ya no tienen poder sobre ti, porque Él ya venció, Él ya nos libró de la paga del pecado y de la muerte, ¿verdad? De esa ley de la muerte y del pecado, ya nos libró. Entonces ya no tienen poder sobre nosotros cuando Él habita realmente, cuando Él habita en nosotros y cuando Él gobierna y reina en nosotros, entonces todo eso ya no tiene poder. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra vida va a ser totalmente diferente. A veces relacionamos la enfermedad y el pecado. Y yo he escuchado en alguna ocasión a un ser querido que ya partió con el Señor, llegaron unas personas a visitar a esta persona y eran gente importante de la iglesia, ¿verdad? Y le dijeron a esta persona, pues hermana, pues usted ha de haber pecado, ha de haber hecho algún pecado, ¿verdad? Porque le volvió este tipo de enfermedad o tiene este tipo de enfermedad porque usted ha de tener pecado. Pues prepárese, ¿verdad? Porque a lo mejor Dios ya le está pidiendo cuentas y ya se la va a llevar. Y esas fueron las palabras que le dijeron a esta persona. Y yo recuerdo que estaba cerca de esas personas y yo les dije, los reprendo, váyanse de la casa, ¿verdad? Aquí no pueden estar. Porque ese no es el Espíritu de Dios, ese no es el Espíritu de Cristo, ese no es el Espíritu que está en nosotros, que Dios es amor, Dios es misericordioso. Tú puedes ver en la palabra de Dios a su propio pueblo, al pueblo elegido, al pueblo escogido, que era el pueblo judío, cómo los guardó, cómo los libró, cómo tuvo misericordia una y otra vez, cómo aún en sus delitos y en sus pecados, en sus idolatrías, hechicerías, desobediencias y toda su maldad, cómo el Señor los recogió con sus grandes misericordias, cómo ha preparado, los ha guardado y tiene preparado un remanente y tiene preparado grandes cosas y promesas especialmente para ellos.
Y es de la misma manera como nosotros. Yo no tengo que ser judío, como ahora mucha gente se quiere convertirse al judaísmo porque esa es la religión perfecta y correcta. No, la palabra de Dios nos dice que Jesús mandó a sus discípulos, a uno los mandó con los judíos, a otros los mandó con los gentiles, y tú y yo somos gentiles, fuimos incrustados en esa vid verdadera. Ahora pertenecemos a ese cuerpo glorioso y yo no tengo que ser judía, no me tengo que vestir como judía, ni actuar como judía, ni profesar el judaísmo, porque yo no soy judía, yo soy cristiana y profeso el cristianismo, profeso a Cristo en mi vida. Es el que reina, es el que gobierna, es el que dio su vida, no una religión, sino una persona que su nombre es Jesucristo. Entonces mi vida le pertenece al Señor Jesucristo y Él nos ha amado tanto que Él dio su vida, y aun cuando Él estuvo en este mundo, antes de entregar su vida, antes de dejarse, pues ahora sí que llevar esa cruz, porque Él lo permitió, Él lo permitió. Si Él hubiera querido, hubiera llamado a los ángeles y lo hubieran rescatado, lo hubieran librado, pero Él se entregó a nosotros por amor. Entonces, cuando Jesús anduvo predicando en este mundo, Él andaba sanando que a todos los oprimidos, y todos eran pecadores, porque en este sentido Él estaba predicando la ley. Aún todavía Él no había entregado su vida, todavía no había muerto, todavía no había sido derramada la sangre del Cordero perfecto, del Cordero inmolado, ¿verdad? Todavía no se había hecho ese sacrificio perfecto y derramado la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todavía la gente a la que Él le predicaba no habían recibido a Jesús en sus corazones, como ahora tú y yo lo podemos recibir y lo recibimos y nuestras vidas es cambiada. La gente creía en Él, y aún Jesús, después de que sanaba a la gente, después de que los liberaba, iba a otras ciudades, iba a otros lugares, y a veces regresaba a esos lugares donde ya había sanado a la gente, donde las había restaurado, las había liberado, y se daba cuenta de que otra vez se habían desviado, que otra vez se habían apartado del camino. ¿Sí? La sanidad no se les iba, la bendición que habían recibido no se iba, aun cuando volvían a sus delitos y a sus pecados, y todavía ellos no habían recibido la salvación eterna, porque Cristo no había dado todavía su vida, todavía no se había molido por las llagas, por esas llagas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el Señor es un Dios bueno, que aun cuando tú y yo tengamos pecados, o hayamos tenido pecados, o estemos pecando, la bondad, el amor y la misericordia y la gracia y el perdón de Dios sobreabunda, está al alcance de nosotros, y es su gracia y es su amor que nos ayuda a dejar de pecar, a dejar de hacer lo malo, no para que sigamos haciendo lo mismo, no para que sigamos y que no pase nada y pues es que la gracia de Dios, no, la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo, es el que me saca de ese pecado, de ese lodo, de esa inmundicia, de esa lascivia, de esa fornicación, de ese adulterio, de ese robo, de esa muerte, de esa acechanza, de todo, de esas tinieblas. Es lo que me saca, me trae a la luz esa gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aun cuando la gente estaba pecando, Jesús los estaba sanando. Jesús nos decía, bueno, pues tú, esos pecados que tienes, híjole, están grandes y son muy feos. Pues el que miente, el que roba, pues está leve, ¿verdad? 2, 3. El que se la pasa chismeando y el que ve pornografía, pues bueno, pues más o menos. Pero el que está asesinando, el que está violando, el que está secuestrando, estos sí son pecados grandes y mayores. ¿Sabes qué? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y todo pecado, pues es pecado, sea chico, sea grande, como lo quieras llamar, sea blanco, sea negro, pues es pecado, es malo, ¿verdad? Viene del padre de mentiras, del padre de muerte, entonces es malo, no es del corazón de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede en relación a la salud o en relación a la enfermedad? A veces relacionamos, bueno, las enfermedades de que, bueno, pues es que has de haber pecado, has de haber hecho algo malo, le abriste la puerta al enemigo y por eso entró. Mira, sea que la tengas abierta o cerrada, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte la vida y la vida en abundancia. Y tu pecado no detiene la mano de Dios para sanarte, porque Él ya te sanó hace más de 2000 años. Él ya
ya venció, ya consumado fue la paga del pecado, ya fue consumada, ya llevó el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Las enfermedades pasadas, presentes y que vaya a ver, ya las llevó en su cuerpo, ya fueron consumadas en él, en esa cruz. Entonces ya no hay delito que perseguir, ya fue derrotado, la muerte fue vencida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese pecado, esa culpa, esa vergüenza no limita a Dios, no detiene la mano de Dios para que Él te bendiga, para que Él sane, para que Él restaure tu vida. Te detiene a ti para recibir, te impide a ti para recibir la bondad de Dios y para ver la gloria de Dios por la vergüenza, por la culpa, por el remordimiento. Pero yo quiero decirte que hoy dejes todo eso que no es de Dios. Deja la culpa, deja el remordimiento, deja la vergüenza, deja esa pasada manera de vivir. Hazla a un lado, no tiene ni suerte ni parte en ti. Así que tú eres el que tienes que levantar y decir, ¿sabes qué? Ya no más, ya no doy lugar al enemigo, ya no voy a permitir esto en mi vida, ya no lo acepto, ya no lo recibo. Ya he estado creyendo esas mentiras por mucho tiempo, me ha tenido el enemigo aplastado y derrotado, creyendo que no valgo, que soy indigno, que no merezco, que no soy, que no, yo no voy a recibir. ¿Sabes qué? Sacúdete. Si tú eres un hijo de Dios, la palabra de Dios me dice que aun cuando el justo cayere, 7 veces te vas a levantar. Cae 7 veces, pues 7 veces te levantas. El Señor te levanta con mano fuerte. Nada más que no te quedes ahí. Levántate, párate, tú eres el que te tienes que levantar. A veces estamos nosotros esperando de que, bueno, pues que el Señor me levante, que el Señor me rescate. No, Él ya te rescató, Él ya te perdonó, Él ya te liberó. Ahora tú camina en esa libertad, tú camina en esa victoria, tú camina en esa verdad que ya te dio, ya tienes. La verdad es Cristo, Cristo es el camino. Necesitas sanidad, Cristo es la respuesta. Necesitas liberación, Cristo es la respuesta. Necesitas perdón de pecado, Cristo es la respuesta. Necesitas que tu vida sea restaurada y regenerada y lo que el enemigo ha robado en tu vida sea recuperado. Cristo es la respuesta. Ya deja de buscar en tu justicia, deja de buscar en tus propias obras, deja de buscar en tu pasado, deja de buscar en el mundo. Busca en Cristo, busca en Él y en Él vas a hallar la fuente de vida, la fuente de verdad y ya la tienes. Eso es lo más impresionante, que si tú ya tienes al Señor Jesucristo, tienes la fuente de vida, la fuente de salud, la fuente de juventud, la fuente de gozo, la fuente de la riqueza, ya está dentro de ti, pero la tienes atada, la tienes ahí toda adormecida, la tienes todo enmohecido, ahí está, pero no lo dejas que fluya, no lo dejas que viva, no lo dejas que salga, que se manifieste. Ya quieres salir, déjalo. Pero el que tiene el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición, eres tú y soy yo. Y con nuestra boca nosotros desatamos. Me dice la palabra de Dios, Él me ha dado armas poderosas. Él me ha dado las llaves del reino para atar y para desatar. Y me dice la palabra de Dios que todo lo que yo ate en esta tierra es atado en el cielo. Y lo que yo desate en esta tierra es desatado en el cielo. Entonces yo tengo que atar al enemigo en el nombre de Cristo Jesús en mi vida y decirle, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Y desatar ahora las bendiciones, desatar la salud, desatar el gozo, desatar las bendiciones, desatar lo que ya tienes dentro de ti. No le pidas a Dios cosas que ya hizo. Tómalas, créelas, aprópiate de ellas, decláralas, confiésalas, pero créelas. ¿Cómo va a venir? Por la fe. La palabra de Dios me dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La duda, la incredulidad también va a venir por lo que tú escuches. Así como la fe viene por el oír, la duda y la incredulidad también va a venir por el oír. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿De qué te estás llenando tus oídos? ¿De qué se está llenando tu alma? De la abundancia de tu corazón va a estar hablando tu boca. Hablas muerte, hablas terror, hablas espanto, hablas limitación, hablas escasez, hablas pobreza, hablas que no se puede, que no hay, que cómo está la situación.
Discúlpame, pero tú eres el factor de cambio. Tú debes de ser la luz en medio de las tinieblas. Tú eres el que tiene la respuesta para esta sociedad, para los gobernantes, para los políticos, para los religiosos. Tú eres el que tiene la respuesta porque Cristo te habita. La respuesta y el poder de Dios viven en ti. Entonces tú y yo tenemos que ser el factor de cambio. No de que las circunstancias y lo que este mundo dicte me afecte, me llene, sea más fuerte que yo. No, donde tú llegas, llega la vida de Dios, llega el amor de Dios, llega la gloria de Dios, llega la salud. Yo recuerdo de esos testimonios poderosos que escuchábamos pues hace muchos años, como estos grandes hombres de Dios donde entraban en un lugar, la presencia de Dios caía, la presencia de Dios se manifestaba y así debe de ser tú y yo. El otro día que estaba orando por unas personas, que entré a una casa para orar por una persona que estaba enferma, que estaba en la cama. Cuando yo salgo, saludo a la mamá, me despido, le digo, bueno, ahí está su hijo, chéquela, véala, ya Dios ya la sanó, ve el milagro, ¿verdad? Yo nada más me despedí, saludé al papá y yo me fui. Y después la compañera con la que yo fui a ese lugar me dice al día siguiente, me dice, oye Lili, dice, el Señor me preguntaba que quién eras tú, que de dónde había salido. Y yo le decía, pues, ¿cómo que de dónde? Pues, pues no, de ahí de la iglesia, le decía a ella. Dijo, no, pues es una miembro de la iglesia. Y el Señor le dijo, es que cuando ella nada más pasó por donde yo estaba, lo que yo traía se fue. ¿Qué es lo que traía? Yo no quiero saber, ¿verdad? Pero lo que traía se fue. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo llegamos a un lugar, el enemigo debe de huir. Cada vez que tú entras a un lugar, a un centro comercial, a un banco, a una escuela, a una iglesia, a tu trabajo, donde tú llegas, el enemigo debe de huir. ¿Por qué? Porque llega la vida, llega la unción, llega el poder, llega la santidad, llega Dios a ese lugar y las tinieblas no pueden habitar. Si no huyen, y si tú las sientes y si tú estás todo temeroso, es porque las tinieblas te habitan y no te habita el poder de Dios, no te está habitando Cristo. Pero cuando Cristo te habita, entonces todo lo demás tiene que cambiar. Aún cuando yo me ha pasado que llego a algunos lugares y la gente está diciendo maldiciones, está hablando en doble sentido, está diciendo chistes, aún gente pues cristiana que está diciendo y platicando barbaridad y media, y llegas a un lugar y la gente se queda callada. Y no te conocen, pero la gente deja de hablar. ¿Por qué? No por mí, sino por el que vive dentro de mí, por el que viene conmigo y el ejército del Señor que va contigo. Entonces, tú y yo tenemos que ser un factor de cambio donde estemos. Y si hay pecado en tu vida, arrepiéntete, tan fácil, pídele perdón a Dios. El arrepentimiento es darle la espalda a eso que estás haciendo, es ir a otra dirección en la que tú llevas. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Hay pasos y hay caminos que conducen a muerte y pensamos que vamos por un camino bueno, un camino de vida, pero esos pasos me están llevando ¿qué? A la muerte, muerte espiritual, muerte física o muerte económica. Me están llevando a camino de muerte en lugar de llevarme a camino de bendición, de prosperidad, de salud, de vida, de victoria. Tú y yo tenemos que hacer el ajuste. El Señor no te va a agarrar de la mano y te va a decir, vente por este camino. No, Él te está trazando un camino y Él te pone delante de ti. Y tú tienes que ir por ese camino y escoger en qué camino, en qué dirección vas a ir. Entonces, nosotros cuando vemos o relacionamos la enfermedad con el pecado, muchas veces pensamos de que, bueno, es que pues yo tengo pecado y ¿cómo me va a sanar Dios? ¿Cómo va a hacer esta obra en mí? Pues cuando tú estabas en el mundo, Dios te rescató y pasó por alto tu pecado y pasó por encima de tu pecado, de tus transgresiones, de tus iniquidades y de tus enfermedades y te alcanzó a ti. No hay enfermedad, no hay pecado que limite el poder de Dios ni la obra de Dios en nuestras vidas. Lo limitamos tú y yo. Nosotros somos los que le ponemos el límite, las obstrucciones, pero el poder de Dios es glorioso, es infinito. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sí? Jesús anduvo haciendo las obras que vio al Padre hacer.
¿Cuáles son las obras que tú y yo vamos a hacer? Las que vemos a nuestro Padre hacer, a nuestro Padre Dios, al Señor Jesucristo. Así como Él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, de la misma manera nosotros tenemos que andar ¿qué? Haciendo las mismas obras, sanando, haciendo bienes, restaurando, rescatando, liberado. Si tú ves a una persona que está en tormento, no la vas a dejar igual, porque lo que tú estás viendo al Padre hacer, lo que vistes en su Hijo, es hacer su voluntad, es liberar al cautivo, es sanar al oprimido, es sanar al que está en enfermedad, en cautiverios, en tormento, en quebranto. Ese es el corazón de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Y a veces pensamos de que, bueno, es que como yo no he visto una revelación, no he visto una imagen, no he visto una visión del cielo donde Dios me diga, sana a esta persona, ve y ponle manos, compártelo o libéralo. Entonces digo, no, pues es que como yo no lo estoy viendo, pues ¿cómo lo voy a hacer? No, aquí tenemos la imagen de Dios en esta palabra que es viva y es eficaz. Y la imagen del Dios verdadero está en nosotros, el que me habita es Cristo. Entonces así como Él es, así eres tú, así soy yo. Así que en el nombre de Cristo Jesús, si tú tienes pecados, arrepiéntete y vamos a pedirle perdón. Y vamos a orar, dile, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vengo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Y te doy gracias porque ningún pecado es más fuerte que tú. Tú los venciste todos y ahora, Señor, yo recibo ese perdón de pecados. Yo recibo la libertad en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Que esas heridas de mi alma sean sanadas. Te pido perdón, me arrepiento y te doy gracias, Señor, por la sanidad que tú ya has dado. Gracias que eres más fuerte que todo pecado y toda enfermedad. La recibo hoy en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y decreto vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Amén.